30 de septiembre. Tomás de Aquino, De Ente et Essentia. Yo subí otro archivo, o sea, el mismo archivo pero corregido. O sea, le hice un par de correcciones más. Como indica aquí, correcciones mías están en color azul. O sea, la letra en fuente azul significa que yo cambié la corrección original que bajé del sitio web de este señor Luventicus. Básicamente cuando la cambio es para que sea más literal, que traduzca más literalmente el texto latino. Bueno, por supuesto, este latín medieval ya no es el latín clásico, ¿no? Es un latín mucho más cercano a los idiomas neolatinos, ¿no? Es básicamente, bueno, mantiene la gramática en el sentido de las conjugaciones de los verbos, las desinencias de los sustantivos, las 5 declinaciones, pero la sintaxis, la manera de expresarse, es calcada sobre los idiomas vulgares, como se llamaban. O sea, los idiomas que ahora llamamos neolatinos, ¿no? En este caso, bueno, Tomás de Aquino, por supuesto, es italiano, digamos, su primer idioma ya no es el latín, como para Agustín ya es el italiano, y el latín que escribe está calcado sobre el idioma moderno, entonces es muy fácil de leer para nosotros. Así que recomiendo que lo lean, el texto latino, porque es fácil, muchas veces más claro en el latín de lo que logra hacer el traductor. Estábamos en el capítulo 4 y yo los dejé con una pregunta, ¿no? ¿Cuál era como el punto débil de esta doctrina de Avicena? Bueno, que es a su vez un desarrollo, una reflexión sobre la doctrina neoplatónica, pero aquí ahora la tenemos en la formulación que le da Avicena, que prácticamente la copia de ahí Tomás. Capítulo 4. Bueno, la relación que guarda el término esencia, ¿no? Con las nociones de género, especie y diferencia. O sea, el problema de los universales, no el género y las especies. ¿Cuál es, en resumen, la solución de Avicena que leímos ayer? ¿Alguien la quisiera resumir? Avicena postulaba que, dado que el universal no está, o sea, está presente tanto en lo particular como en la unidad, él postulaba que no se debía entender como algo que participe en ellos, ¿Como algo que? o sea, como algo que sea propio de la unidad o de la pluralidad. Sí. O sea, de ella, o sea, de la esencia, no es propia, dice él, considerada en sí misma, no en su consideración absoluta. De ella no es propio ni lo uno ni lo múltiple, ¿no? Ni la unidad ni la multiplicidad. Porque eso, según él, es lo que le permite entonces tener diferentes accidentes, ¿no? Cuando está en las cosas, entonces es plural, ¿no? Y cuando está en la mente, como universal concepto de la mente humana, entonces es una, cumple con ser una, ¿no? Cuando se pregunta si la naturaleza es una o muchas, entonces se debe responder negando las dos cosas. O sea, ella considerada absolutamente no es ni una ni muchas, ¿no? Y ambas pueden ocurrirle. Claro, aquí yo traduje ocurrirle por accidere. Accidere, evidentemente, es la noción aristotélica de accidente. Para subrayar eso
aún más en la traducción, podríamos escribir ocurrirle como un accidente, ocurrirle como accidente. Es una redundancia, por supuesto, pero es para aclarar que se trata del término técnico accidere. Entonces, la pluralidad, no, si la pluralidad fuese esencial a la noción humanidad, nunca podría ser singular, como es en la mente, ¿no? Nunca podría ser una, como es en la mente. Ah, no, perdón, aquí entiende singular como presente en el singular. Sin embargo, es una en el sentido de singular en cuanto está en Sócrates. Igualmente, si la unidad perteneciera a su noción, entonces no podría estar como al mismo tiempo, no en Sócrates y Platón. O sea, la unidad en el sentido lógico. Entonces, él sostiene que la naturaleza considerada en sí misma no es ni una ni muchas, y después eso le permite entonces ser tanto una en la mente como muchas en las cosas. Yo creo que esta postura contiene una contradicción, o más de una incluso. ¿Ustedes qué me podrían decir? ¿O qué les parece? A mí igual me parece que hay una contradicción, pero no sabría bien explicarla. A lo que estaba intentando razonar era que no puede decir que lo universal no está ni en lo uno ni en lo múltiple cuando exactamente siendo uno se dan lo múltiple. O sea, claro, él es de partida lo uno. No, lo define Aristóteles como lo uno que se predica de lo muchos. Entonces, digamos, decir que el universal no es esencialmente uno es contradecir la entidad, la existencia misma del universal, porque algo que no es uno, o sea, el uno es un predicado, como dice después Tomás en otras partes, el uno es un predicado esencial de toda entidad. Toda entidad, por ser, también es una. No, si no fuera una, entonces no sería, no podría ser. No, la noción de humanidad no reúne diferentes nociones, diferentes como predicados, en una única definición de humanidad, ¿no? Lo que la hace definición de humanidad es ser una, es que ella reúne estos predicados. Si no fuera una, no sería una noción, no sería, cuando yo digo, el triángulo es una figura de tres ángulos, la definición reúne estas nociones, la noción de figura, la noción de ángulo, la noción de lado, ¿no? Si yo la definición la parto y por un lado está el ángulo, por otro lado está figura, etcétera, si fueran cosas separadas, la frase el triángulo es una figura de tres ángulos fuera simplemente un elenco de conceptos. El, coma, triángulo, coma, si no fuera todo uno, esta definición, entonces no sería, no podría existir como definición. Entonces lo uno es falso es falso que desde el universal no se predica lo uno. Cuando se dice que en su consideración absoluta no hay que afirmar nada verdadero, sino, claro, lo que tal concepto le corresponde es a las diferentes nociones que entran a componer esta definición. En ella no está la unidad como una de las nociones, pero la unidad es la noción clave que permite unificarlas, ¿no? Es como decir que en esa entidad no está la noción de ser. Si ella es como entidad, en ella está la noción de ser. No puedo decir que del universal no se predica el ser, porque si no, no es. Sería lo mismo que decir que el universal no es, y entonces no podríamos decir nada de él. Entonces, yo creo que ese es el supuesto aquí falso, negando las dos cosas. O sea, la unidad sí es un atributo esencial del universal. Y la pluralidad, ¿y qué me dicen de la pluralidad? Se puede decir eh, que del universal hay que negar la pluralidad.
sería parte de su definición, al menos de la forma más clásica, en cierto sentido al menos. ¿Por qué? O sea, en el sentido de que es lo que se predica de muchos, como... O Ah, pero que ves, es sea, lo que claro, se... no la tiene en sí misma, pero... Claro, es que ese es el punto, sí. Claro, ella se predica de muchos, pero que ella se convierta en muchos, eso yo creo que es otro supuesto equivocado. O sea, que se confirma acá como que la naturaleza se multiplica. O sea, ella dice, Avicena, es una y muchas, porque en la mente es una y en la cosa es muchas, pero ella se predica de muchas cosas, pero ella debe seguir siendo una. Si no, digamos, ella es, según la definición, repito, que le dan tanto Platón como Aristóteles, es lo uno que se predica de muchos. Es cierto que se predica de muchos, pero no porque ella sea muchas. Si ella fuera muchas, ella misma, entonces sería una cosa singular, sería, digamos, se multiplicaría junto con los individuos, serían entonces muchas naturalezas, eh, serían muchas naturalezas humanas que se predican, una de Sócrates, una de Platón, y entonces, ¿dónde estaría, si fueran muchas naturalezas humanas, dónde estaría la unidad de la naturaleza humana? ¿Cómo es que se predica de Sócrates y Platón la única definición de ser humano? O sea, ella debe seguir siendo una y la misma, ¿no? Dice, la naturaleza de Sócrates y Platón sería una y la misma. Claro, una y la misma, siendo que son individuos diferentes, pero la naturaleza indica lo que tienen en común. La naturaleza humana indica lo que Sócrates y Platón tienen en común como seres humanos, ¿no? Y entonces ella no debe multiplicarse. Si yo la multiplico a ella, entonces hago de ella algo real, ¿no? Algo real que se multiplica junto con los individuos y deja de ser precisamente ese algo ideal que no, que no se multiplica en muchos individuos, que es uno siendo que se predica de muchos individuos. Entonces, yo creo que, claro, que esta forma de plantear el problema, en definitiva, cae bajo las mismas críticas que Abelardo, bueno, y el propio Aristóteles, ¿no? Le aplica al realismo, al considerar como la esencia eh, como algo real y por lo tanto algo que está como realmente en los individuos. Y claro, si está realmente, entonces una realidad y entonces como cada humanidad sería algo realmente diferente, ¿no? En Sócrates y en Platón. Entonces, este hacer de la naturaleza algo que se multiplica hace de ella algo real y contradice, entonces, por lo tanto, la naturaleza del universal. Pero eso, claro, si bien Aristóteles lo critica cuando quiere criticar a Platón, pero de cierta forma él mismo después repite, digamos, ese mismo equívoco cuando dice que no, el universal subsiste en los particulares, o sea, su lugar de existencia, si yo digo que subsiste en los particulares, ¿no? Entonces subsiste como algo real dentro de los particulares. Bueno, y relacionado con esto se puede ver también la incongruencia de decir que al universal le ocurre algo, o sea, tiene un accidente. Digamos, el hecho que diga que tiene un accidente, o sea, es una misma entidad que cuando está en mi mente le ocurre el accidente de ser una. O sea, no es una por esencia, sino una por accidente. Y después cuando está en lo real no, es singular, pero por accidente. Eso de ser algo digamos, que le ocurren accidentes es propio del ente real, ¿no? El ente lógico, el predicado, no es algo, ¿no?, que pertenece al mundo del devenir, porque eso que le ocurren accidentes, que en un momento es de un modo, de otro momento es de otro modo, que tenga acontecimientos, ¿no?
o diferentes estados, ¿no? Como si fuera una sustancia química que cuando está en una cierta temperatura no es líquida, ¿no? Por ejemplo, el agua no es por esencia, ¿no? H2O, no es por esencia sólida o líquida, depende de la temperatura. Cuando está bajo cero es un sólido y cuando está sobre cero, no, es un líquido y después si la caliento más se transforma en vapor. O sea, eh, son accidentes que le pasan a la misma esencia del agua, pero en cuanto a esencia real, ¿no? En cuanto a esencia real, al agua le pasan estos accidentes, pero en cuanto a esencia ideal, el agua es siempre H2O, no le pueden pasar accidentes. Es la, digamos, es la definición de lo que el agua es, ¿no? Siempre, ya sea que esté líquida, sólida o en vapor. ¿No? Entonces, claro, toda esta doctrina según la cual la naturaleza tiene un doble ser, ¿no? Uno en las cosas singulares y otro en el alma, que quiere explicar cómo es, pretende explicar cómo es que ella es una que se predica de muchas, sigue violando la definición misma de universal, que ya no es entonces uno que se predica de muchos, porque es uno que es como que se mete en muchos, ¿no? Es una reducción. Se fijan que siempre el error es ese, como es la reducción de lo ideal a lo real, ¿no? A lo empírico, para explicar cómo es que ella siendo una, no, se mete en muchos, claro, me la imagino como algo real que tiene que meterse materialmente, tiene que estar como algo inserto en lo real, como otra cosa real dentro de ella. Y eso contradice, repito, su naturaleza de ideal, en definitiva, ¿no? Ahora es cierto que yo podría, si es verdad, digamos, cuando él diferencia la esencia vista en su consideración absoluta de la esencia vista en relación con lo múltiple, sí podríamos decir que ahí hay dos diferentes respectos lógicos bajo los cuales se está mirando la misma cosa. O sea, en otras palabras, yo puedo considerar la esencia humana ideal no como universal, sino considerada en sí misma, porque universal, la llamo universal porque se relaciona con la multiplicidad. O sea, en relación con los diferentes hombres, la naturaleza humana la llamo universal. Si yo quisiera prescindir por un momento de su relación con los hombres concretos y considerarla en sí misma, absoluta y considerata, ¿no? Sí sería verdad que no le compete el adjetivo universal, porque universal siempre habla de la relación con la multiplicidad de los seres humanos, ¿no? Sería una naturaleza considerada en su idealidad pura, ¿no? Como puro objeto de la mente, la definición de ser humano, aunque no exista ningún ser humano, o aunque exista uno solo, en la realidad, y por lo tanto yo no la llame universal en este sentido, la llamaría simplemente una realidad conceptual, ¿no? O ideal, pero no es porque eso sea un accidente de ella, es simplemente un respecto lógico, o sea, la estoy considerando bajo ese respecto y no bajo el otro, pero el otro respecto igual lo tiene siempre, aunque yo no lo considere. Entonces no es un accidente como cuando yo tengo algo, soy un gas en una situación y un líquido en otra, un accidente que le ocurre a esa misma esencia, porque esa esencia real, ¿no? Es parte del mundo empírico y por lo tanto cambia, ¿no? No sé si es clara esta crítica, este concepto. Esa última explicación yo no la entendí, profe. Eso último que dije, que la esencia absolutamente considerada podría no llamarla universal. Sí. Claro, yo podría no llamarla universal porque a los conceptos, digamos, esta denominación medieval, digamos, de universales, que después durará hasta la época moderna, ¿no? Pero esta como terminología, ¿no? De llamar a los conceptos, llamarlos universales, evidentemente pone el énfasis sobre un aspecto del ente ideal, ¿no? Este aspecto de que se predica de muchos.
pero yo una determinada noción podría considerarla en sí tomada absolutamente sin la predicación que se hace de ella de muchos. Podría tomar la definición de hombre por sí sola, ¿no? Sin la relación que tiene con los hombres concretos. Entonces sería un puro concepto, ¿no? Puro concepto, y en ese sentido no es un universal, porque yo no estoy pensando en ese momento, no lo estoy pensando como universal. No es que no lo sea, digamos, pero no lo estoy pensando, ¿no? O sea, las entidades ideales pueden también, se pueden hacer composiciones y divisiones. Yo puedo considerar el ente ideal bajo diferentes respectos, ¿no? Entonces, es un respecto del ente ideal, el ser universal, del cual yo podría prescindir, pero es la misma entidad. No es que cambie de estado, cambie de ser, siempre es el mismo ser. Eso es lo que yo insisto, porque es fundamental al estatus ontológico del ente ideal que no cambie, ¿no? Que no tenga diferentes estados precisamente, ¿no? Porque si cambia, si tiene diferentes estados, entonces pertenece al mundo del devenir, ¿no? El hecho que no pertenezca al mundo del devenir es esencial al ente ideal. El ente ideal se distingue, por eso es su carácter distintivo. Está fuera del devenir, ¿no? Del mundo real, empírico. Ya, profe, muchas gracias. Entonces, digamos, no puedo yo transformarlo, digamos, para justificar que se predique de las cosas, ¿no? Decir que está en las cosas como un ente real, porque eso está violando su naturaleza primaria, está violando su definición primaria, ¿no? De él como ser uno que se predica de muchos. Y es lo que en los segundos analíticos también Aristóteles dice, ¿no? Como se predica de muchos, no es sustancia, en el sentido, claro, él tiene en mente en ese caso, no es sustancia primera. Después dirá, es sustancia segunda, porque también existe, ¿no? Pero no es sustancia real, ¿no? No es usía. Como dijimos, este término no se puede traducir porque la misma traducción delata una especialización del lenguaje, ¿no? Cuando yo lo traduzco al latino, al castellano, que es lo mismo para el efecto, si yo digo sustancia, ya estoy introduciendo esta especialización del lenguaje que introducen los filósofos medievales, que no está en la terminología griega, que siempre dice usía. No está esa contraposición que la enfatizamos ayer, ¿no? Entre esencia y sustancia, ¿no? Bien. Claro, él quiere evidentemente también distanciarse del realismo extremo que identifica la naturaleza del hombre, ¿no? Eso que dice acá. Es falso decir que la naturaleza del hombre en cuanto hombre, la naturaleza humana como tal, tenga su ser en un sujeto singular. No, si yo digo que tiene su ser en un sujeto singular, entonces la conclusión es que corresponde a este hombre singular. En este caso, por ejemplo, si digo que la naturaleza humana como tal, ella misma, subsiste en Sócrates, entonces sería claro que la naturaleza humana se agota en Sócrates. Y si la naturaleza humana se agota en Sócrates, nadie más podría ser un ser humano, solo él. Él agotaría la humanidad. No podría existir fuera de él. No existirían otros seres humanos. Igualmente, de corresponder al hombre en cuanto tal, o sea, de corresponder a la naturaleza humana, el no existir en este sujeto singular, jamás podría hallarse en él. ¿Se fijan aquí donde está la trampa? Yo traté de... la trampa traté de marcarla con ¿cómo se llama? Con este color morado, ¿no? Si corresponde al hombre en cuanto tal, o sea, a la humanidad, no existir en este sujeto. O sea, él está diciendo sí tiene que existir en este sujeto. Pero esa es otra forma de decir que, esa es una frase muy ambigua. ¿Qué significa que la humanidad existe en el hombre, no? Como que es algo real que está
dentro, escondido dentro del hombre, o marcado como una especie de etiqueta pegada sobre la frente de un ser humano, y entonces después se multiplica, como cuando yo multiplico las etiquetas, si a cada ser humano lo quisiera etiquetar, ser humano, ser humano, ser humano, esta etiqueta se multiplicaría, sí, porque la etiqueta es un ente real. Si yo le pongo a cada uno de nosotros, nos ponemos cada uno una etiqueta en la frente que dice ser humano, claro, la etiqueta, que es una cosa real, se multiplica, ¿no? Pero lo que ella expresa, ¿no? Una cosa es la cosa real, la etiqueta. Otra cosa es lo que ella expresa. Lo que ella expresa no se multiplica. Es siempre la misma naturaleza humana que se predica de cada uno, ¿no? Bueno, eso de imaginarse como la esencia predicada del singular como una etiqueta es un poco algo que viene de un ejemplo tradicional, ya tradicional en la filosofía neoplatónica. Después voy a subir un texto de un neoplatónico donde te hace este ejemplo que es indicativo de cómo se generan muchas veces las distorsiones conceptuales de los propios ejemplos, porque los ejemplos que los filósofos sacan, evidentemente son útiles, ¿no? Porque necesitamos como, es útil imaginarnos esto materialmente, entonces se hacen ejemplos sacados del mundo material. El problema es que después lo que queremos expresar como no es material, la imagen calza hasta cierto punto, ayuda hasta cierto punto, ayuda para entrar en el problema, ¿no? Pero después hay que en algún momento tomar conciencia de que la imagen, precisamente por ser sacada del mundo empírico, no puede expresar esencialmente esta operación que no es material, ¿no? El ejemplo es el siguiente. Los neoplatónicos dicen, por ejemplo, Amonio de Hermia, neoplatónico del siglo V-VI, dice que digamos, el universal en las cosas es como un sello que está en un anillo, ¿no? O sea, en el mundo de las ideas está la idea que es como un anillo que tiene un sello, ¿no? Y este sello evidentemente lo tiene Dios, que digamos que crea las cosas y cuando las crea las hace según las diferentes ideas. Y esto, el ejemplo que sirve para ilustrar eso es que entonces de este anillo, en cada especie, ¿no?, de cosas se imprime este sello. Entonces hay un sello que dice ser humano, ¿no?, que se marca en cada ser humano. Y entonces se multiplica, ¿no? Está ya como este mismo equívoco ya en los neoplatónicos, ¿no? Es porque es como un timbre, claro que en sí mismo es uno en el mundo de las ideas, pero cuando de la forma ideal pasa a los entes empíricos, ¿no?, que son muchos, se producen muchos timbres, pero son muchos que son siempre el mismo, ¿no? Pero claro, en el mundo empírico puede decirse que las impresiones son muchas, como cuando yo imprimo un libro y hago 1000 copias, hay 1000 impresiones, ¿no? Pero el contenido conceptual que estoy imprimiendo, que no es material, ¿no?, que se predica de ese mismo libro, digamos, yo puedo decir que el libro es el mismo, aun cuando son muchas copias, ¿no? Porque se predica de esa misma cosa como material que contiene el mismo contenido conceptual o artístico, si prefieren, pero multiplicado en diferentes copias, pero las copias, digamos, las entidades físicas que forman las copias sí se multiplican, no así el contenido, ¿no? Entonces, cuando digo que el contenido existe en este sujeto, digo una frase sumamente ambigua. Si lo imagino como algo real, ¿no?, entonces, repito, estoy violando la naturaleza del universal, que es una y al mismo tiempo se predica de muchas, no convirtiéndose en un ente empírico que se multiplica. No, este estar en, ¿no?, que el hombre, no en cuanto hombre, tiene la posibilidad de estar, no en este o este otro singular. No, es verdad afirmar que el hombre, no en cuanto hombre, tiene la posibilidad de estar en este o este otro singular. Perdón que me están llamando. Vengo en 5 minutos. Adelante. Sí, voy al tiro. Ah, ya, ¿pero está lista?
Ya, voy al tiro.
Bien, aquí estamos. No sé si está claro hasta aquí, o hay preguntas, dudas. ¿No? Todo claro. Este concepto, entonces, es lo que en general los manualistas, los estudiosos tomistas, también no tomistas a veces, indican como entonces el realismo moderado. No, el realismo moderado de Tomás de Aquino. Que, bueno, evidentemente este título implica una como valoración positiva, ¿no? Realismo moderado significa que asume digamos, el lado bueno del realismo, evitando la exageración, ¿no? O sea, las exageraciones de los realistas que critica Abelardo, como Guillermo de Champeau, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el universal es como real en la cosa, pero moderadamente, o sea, como lo suficiente para que se explique, ¿no? En una correcta teoría del conocimiento se explique que no, el concepto corresponde a las cosas, porque hay en las cosas algo, ¿no? Que corresponde al concepto, entonces realismo, esto en el sentido del realismo moderno, ¿no? Que entonces el ser humano es capaz de conocer las cosas porque los conceptos corresponden a algo que efectivamente está en las cosas, ¿no? No, moderado porque no, el concepto no corresponde a las cosas en el sentido que el universal sea las cosas directamente, sea las cosas reales directamente, ¿no? Eh, pero yo creo que si, digamos, mi postura es que si por realismo se entiende en el sentido medieval la doctrina que dice que el universal es algo real, entonces no se puede moderar, porque es una, digamos, porque es una alternativa de sí o no. O sea, algo es o es real o no es real. No puede ser moderadamente real. ¿No? O algo existe en la realidad o no existe en la realidad. Si no existe en la realidad, claro, puede existir en el mundo virtual, en otro orden del ser, pero en el mundo del ser subsistente, algo no puede ser moderadamente real, como multiplicar, como esta naturaleza humana de Avicena o del de entretesencia que se multiplica ¿no? en los seres humanos. Se podría preguntarle a Avicena, esta naturaleza que se multiplica en los seres humanos. Entonces, ¿qué es naturaleza humana 1, naturaleza humana 2? Porque se multiplica según esta teoría, ¿no? ¿Es algo real o no es real? ¿No? ¿Es algo real dentro del ente real? ¿Es o no es? Y la respuesta no, digamos, no hay una respuesta en realidad a esta pregunta. No sé qué me diría si estuviera vivo Avicena, pero en los textos no se responde realmente esta pregunta. Eh, por eso yo prefiero llamarlo semirealismo. Puede parecer lo mismo, pero el matiz es diferente. Si yo lo llamo semirealismo, ¿cuál es el matiz? Que no es completamente realismo. Que no es completamente realismo, pero tiene un residuo de realismo y el término implica, este semi, tradicionalmente, indica un error. O sea, no tiene completamente ese error, pero tiene un residuo de ese error, ¿no? Se usa en la tradición occidental, cristiana en particular, para identificar las doctrinas erróneas. Por ejemplo, se habla del error arriano y después del semi-arrianismo. O sea, los semi-arrianos tratan de corregir el error arriano, pero no lo logran del todo. Hay un residuo de arrianismo. O los semi-pelagianos. O sea, el semi tradicionalmente tiene una connotación negativa. O sea, indica el realismo como un error y entonces este semi indica como el residuo de este error. No sé si me explico. En cambio, el realismo moderado evidentemente ve el lado positivo del realismo,
porque obviamente que el realismo, siendo un error, todo error tiene también su lado positivo, ¿no? Porque siempre el error, no, el error, como explica San Agustín, el error no puede existir solo, siempre es parasitario, siempre parásito de la verdad, es siempre una verdad con un defecto, ¿no? Con una cierta equivocación. Entonces, claro, evidentemente el realismo tiene un aspecto verdadero que es lo que modernamente se defiende cuando se habla de realismo. O sea, los filósofos modernos, cuando dicen somos realistas, dicen nosotros defendemos que los conceptos humanos sí corresponden a las cosas y el hombre no está como encerrado en un mundo ideal, como dentro de su propio mundo, no monopsiquista o idealista absoluto, donde él crea toda la realidad. No, hay una realidad que existe por sí misma y el hombre la conoce, y entonces no hay lo que Tomás de Aquino en el De Veritate expresa como la adecuación del intelecto y la cosa, ¿no? Según la famosa fórmula que él usa, que la pueden leer en la cuestión primera de Veritate. Adequatio intellectus et rei, ¿no? O sea, hay una correspondencia, ¿no? Entre el intelecto y la cosa. Algo es verdadero si lo que yo pienso corresponde a la cosa, ¿no? Hay una cosa digamos, y un concepto en el intelecto, si las dos cosas se corresponden, hay verdad. Digamos, y eso es lo que es el aspecto positivo del realismo, es lo que, ¿cómo puedo decirlo? Es la buena intención del realismo, ¿no? Decir que defender la veracidad, ¿no? La posibilidad del ser humano de acceder a la verdad en el sentido de real verdad de las cosas, ¿no? Pero eso no soluciona el problema, digamos, no es una fórmula mágica que soluciona el problema estrictamente técnico de los universales, de qué modo corresponde, ¿no? Hay que explicar de qué modo corresponde, ¿no? La fórmula como tal, decir que corresponde no es suficiente para precisar de qué manera exactamente corresponde, o en base a qué mecanismo, cómo se explica que corresponda. Bueno, según la teoría que después defenderá también más adelante Tomás en la Suma Teológica, evidentemente el mecanismo que él invoca para explicar eso es el mecanismo de la abstracción, ¿no? De la abstracción. Y yo creo que para entender la abstracción, tomista al menos, hay que tener en mente este fondo semirealista, que hace que entonces la abstracción tenga un aspecto, un residuo que no calza mucho porque sigue arrastrando este defecto semirealista. Porque en definitiva la abstracción, digamos el término mismo que se usa, ¿qué significa? Abstracción, abstracción en latín. Abstraere, ¿qué significa? No es difícil, ¿no? ¿Qué significa? ¿Traer desde? ¿Cómo? ¿Traer desde o no? No entendí. ¿Como traer desde? Claro, como traer desde, o sea, extraer, ¿no? Es sinónimo de extraer. Abs es como sinónimo de ex, ¿no? De algo, o sea, sacar algo que está metido dentro de algo, ¿no? Extraer. Ven como digamos, la acción misma que se usa, que uno puede decir, bueno, pero es que no hay que entenderlo en sentido demasiado material, pero claro, pero como siempre, la imagen material que se usa o la palabra que indica esa acción material termina influyendo después también en el modo en que después el concepto se puede distorsionar, ¿no? Ese extraer, según su significado propio, significa sacar algo que está metido dentro de algo. Entonces supone un poco este fondo semi-realista, como si la esencia fuera algo que realmente está en la cosa, y entonces puede haber este tipo de proceso como semi-empirista, si me permiten esta
palabra que no sé si alguien la ha usado, pero ahora lo estoy copiando de este semirealismo. Y yo creo que el semirealismo un poco da origen a un semiempirismo, porque permite decir que, bueno, que de algún modo de la cosa misma material, ¿no?, emana algo, ¿no?, esa imagen que se imprime en los sentidos, en la experiencia sensible, que los medievales la llaman fantasma. Fantasma, nosotros la llamaríamos como, no es el fantasma en el sentido nuestro, ¿no?, un espíritu de un difunto. No, el fantasma es una palabra griega, ¿no?, que significa imagen de la imaginación, ¿no?, imagen mental, en el sentido de imagen sensible, como cuando yo miro una casa, después cierro los ojos y ya los sentidos no son impresionados, pero en la mente, en la imaginación, ¿no? Queda, por así decirlo, una especie de fotografía de la casa. No sé, yo tengo la imagen de la casa en la mente. Y entonces Tomás dice, yo me convierto, o sea, el alma se convierte, se dirige a esa imagen, eso que llama técnicamente entonces la conversión a los fantasmas, conversio ad fantasmata, se convierte a los fantasmas y entonces después el fantasma mismo contiene la esencia. Solamente la esencia tiene que ser liberada de las condiciones individuales. Entonces se produce esta, digamos, esta operación por la cual la mente como que libera la esencia, la extrae precisamente de las que son las condiciones individuales y se queda con la esencia pura. Por ejemplo, la esencia humana, que después es la misma en Sócrates, en Platón. O sea, yo vi a Sócrates, pero después me convertí al fantasma, a la imagen de Sócrates en la mente, le quité todo lo que era propio de Sócrates, ¿no? Y quedé con la esencia humana. Esta esencia humana después me sirve para entender todos los seres humanos. Bueno, y esta operación se hace, sí, digamos, es un punto que después habrá que aclarar, se hace por medio entonces del intelecto agente. O sea, el intelecto agente es alguien que actúa, es una potencia que actúa en la mente y que permite precisamente hacer como esta operación. Por eso se llama agente, porque tiene una actividad propia, ¿no? No es el concepto no es una simple cosa que pasivamente, ¿no?, viene del fantasma, sino que hay que activamente operar sobre el fantasma para extraer, ¿no? Pero, repito, si yo lo planteo así, antes de haber explicado qué es este intelecto agente, que eso lo tendríamos que ver después, si yo lo planteo así como un extraer, tengo, yo creo, esta especie de semi-empirismo, o sea, la esencia entró en mí, ¿no?, con el fantasma, como algo real que está contenido dentro del fantasma, como si fuera una piedra que contiene oro, ¿no? Y después hubiera un laboratorio mental en el cual yo saco todo lo que no es oro, lo separo y finalmente me quedo con el oro, ¿no? Una extracción, como cuando se dice que en la minería yo extraigo, ¿no?, el oro de la arena, ¿no?, de la piedra. Lo filtro, no lo paso por un colador y filtro lo que es oro y desecho la arena, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta manera de plantearlo? Que es considerada como la solución. Yo creo que hay más que eso en Tomás, pero tradicionalmente esta manera de plantear el problema ha sido considerada la manera tomista de plantear el problema y hasta hoy muchos la consideran una solución correcta, viable. Yo creo que tiene un defecto, por eso insisto en eso y les pregunto a ustedes cuál podría ser. Me parece que, ¿cómo entonces el intelecto, o sea, cómo se sabe qué es el universal? ¿Qué se extrae? ¿Cómo se sabe lo que se va a extraer? Es mi pregunta. Claro, O sea, ¿cómo sabe lo que va a extraer? Exactamente. exacto. ¿Cómo sabe? O sea, claro, ahí Tomás podría responderte, pero
Ahí Tomás podría tener una respuesta sólida porque, y de hecho yo creo que esa es la parte fuerte de la respuesta de Tomás, que sin embargo no muchas veces se ponen en conexión con eso. El intelecto agente, para que la respuesta sea sólida, debe precisarse bien con qué hace esa operación. O sea, cuál es el medio. O si queremos seguir con la comparación de la minería, con qué agente químico, cómo lo hace concretamente, ¿no? Para extraer la esencia del fantasma. Porque si yo me quedo en lo genérico y digo, bueno, simplemente es una potencia que sabe hacer eso, ¿no? Si yo doy esta respuesta genérica, el intelecto agente es un X en la mente capaz de hacer eso, ¿no? Entonces, el intelecto agente interpretado así genéricamente no es diferente de la reflexión de John Locke. John Locke dice, hay una reflexión, ¿cómo nacen los universales? En la mente hay algo que nos hace reflexionar, ¿no? Reflexionamos y con la reflexión formamos el universal, claro. Pero el problema es qué tenemos para poderlo hacer, ¿no? ¿Cuál es el agente realmente? ¿Cuál es, diríamos, el principio activo que nos permite hacerlo? Que no sea meramente, mucho cuidado, que no sea meramente algo subjetivo, ¿no? Que no sea yo mismo que soy un ente, un sujeto particular. Si yo mismo con mi sola constitución ontológica, que es subjetiva, hiciera esta operación, entonces el concepto sería algo, repito, subjetivo. No sería algo que yo armo a mi manera, tengo algo en mí que me permite hacerlo, no se sabe qué, ¿no? Eh, pero está ahí y me permite hacerlo, pero eso no responde entonces a la pregunta esencial. ¿Cómo es que este conocimiento es verdadero? ¿Cómo es que es objetivo? ¿No? ¿Cómo es que este filtro es objetivo y realmente me filtra lo que es oro? ¿No? Es como si yo dijera, bueno, ¿qué tengo que me permite distinguir el oro de la arena? ¿No? Es un elemento químico, es algo, digamos, es un determinado tipo de elemento que al contacto con el oro, ¿no? Por ejemplo, sufre una cierta transformación química, entonces yo tengo, supongamos, no sé, un papel, no sé, de cualquier elemento químico que se le ocurra, que al contacto con el oro se pone azul. Entonces yo sé, no es una cosa subjetiva, que yo al mirarlo, bueno, digo, bueno, brilla un poquito, debe ser oro, no. Es algo objetivo. No sé si tengo una pauta que me permite decir, ya, cuando la piedrita toca esta hoja, no sé, de lo que sea, esta hoja se transforma en azul. Esa es como la prueba de que es. Entonces, esas hojas de ese material me permiten filtrar lo que es oro y desechar todo el resto, ¿no? La pregunta entonces es análoga, siguiendo evidentemente siempre las imágenes son relativas, pero puede ayudar a entender, ¿no? Tiene que haber en este intelecto agente algo, ¿no? Que permite hacer esta operación, algo que no es subjetivo. Ahí está el punto. Hay que precisar ese punto. Bueno, y Tomás precisa ese punto. Por eso, digamos, a mí me interesa después leer dónde Tomás realmente da en el blanco cuando precisa ese punto, que desgraciadamente no lo precisa en muchas partes, son muy contadas donde precisa eso, porque en muchas partes él repite, sería largo hacer el elenco porque son como decenas de pasajes donde él repite esta misma operación así tal como yo la planteé en este esquemita, o sea que recibimos el fantasma a través de los sentidos, el alma se convierte a los fantasmas, esa fuerza del intelecto agente actúa sobre el fantasma y extrae la esencia, ¿no? Planteado así, repito, uno puede hacer perfectamente de Tomás el maestro de Locke, ¿no? Es como una especie de empirismo, ¿no? De lo empírico se saca, bueno, y de paso hacen también de Aristóteles el maestro de Locke, ¿no? ¿no? Porque no se precisa esta acción del intelecto agente. Bueno, y el otro defecto, yo creo que también se arrastra de esta forma, con esta explicación,
es que si yo concibo la esencia como algo que extraigo, que digamos, estoy de algún modo suponiendo que la esencia viene lista para extraer. O sea, que una vez que yo pareciera decirse con este esquema, que cuando yo me convierto al fantasma, supongamos al fantasma de Sócrates, y extrae, que es la imagen, no es el fantasma de Sócrates no, que se aparece, sino que la imagen mental, ¿no? De una persona viva que uno tiene al lado, imaginémonos, ¿no? Veo a Juanito, tengo la imagen mental de Juanito, extraigo de él la esencia, como si fuera algo real, listo para extraerse, se deduce de eso una consecuencia falsa, que entonces eso querría decir que la mente humana tiene ya a ese punto la naturaleza humana en su mente perfecta y completa. En otras palabras, sabe todo del ser humano, ¿no? Y eso es evidentemente es falso, ¿no? Es el otro problema del semirrealismo, ¿no? El pensar que yo extraigo la naturaleza humana del fantasma como algo que está ahí listo para extraerse. Cuando yo extraigo el oro, traigo el oro. Es perfectamente oro, ¿no? Cuando extraigo, en cambio, supuestamente la naturaleza humana de Sócrates, sé todo de la naturaleza humana, es toda ella la naturaleza humana eh, tal como realmente está en Sócrates. Si eso fuera verdad, ¿no? Entonces no tendría error, no tendría defecto nuestro conocimiento. Entonces es un exceso, no es darle un exceso, algo que evidentemente, claro, el ser humano es capaz de conocer la verdad, pero es evidente para todos que esta verdad que el ser humano conoce es muy imperfecta, muy limitada, tiene errores, limitaciones, etcétera, ¿no? Bueno, y de ahí sobre este Profe, defecto, ¿sí? me quedó una pregunta. Cuando el intelecto agente hace este proceso de separar, por ejemplo, con Sócrates, lo que es propio de Sócrates y la esencia de Sócrates es universal, ¿esto que es propio de Sócrates serían los accidentes, por ejemplo? Claro, serían los accidentes. Ahora los accidentes pueden ser de diferentes grados, ¿no? Pueden ser accidentes esenciales, como, que son propios de Sócrates siempre por código genético, diríamos nosotros, ¿no? O pueden ser, claro, accidentes que le pasan a Sócrates en un determinado momento, ¿no? Pero todos son, claro, accidentes con respecto a digamos, a la naturaleza humana, ¿no? A la naturaleza humana como tal. Mm, claro, él la llama más que accidentes, él la llama condiciones de individuación. O sea, todo lo que es característico de él como individuo, ¿no? Condiciones de individuación. ¿No? Entonces, es como si fuera lo que entra por los sentidos, fuera como una mezcla de cosas reales y yo fuera separando realmente, ¿no? Esa es la posible como interpretación semirealista, ¿no? Que subyace a esta presentación. Y repito, esa presentación semirealista queda mientras yo no explique qué tiene el intelecto agente que me permite discriminar eso. Y eso lo dice Tomás. Entonces yo creo que ahí él se salva en el sentido, o supera, ¿no? Su propio semirealismo, al menos en parte, en en una cuestión de la suma teológica, que es precisamente la 85. Así que ahora vamos a, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero podemos al menos empezar a leer eso. Vamos a pasar a la suma teológica, que es como un poco la manifestación más madura del pensamiento de Tomás, porque lo escribió, no lo alcanzó a terminar, de hecho. Entonces, bueno, y es también un texto muy denso, muy sintético, por eso muy útil para ver como la última solución que él da de este problema.
Vamos a ver el texto de la Suma Teológica. Entre paréntesis, no, voy a compartir un segundo el programa para que vean dónde está indicado, ¿no? Las partes que tienen que leer aquí de Tomás. Porque puede generarse un malentendido, porque Tomás de Aquino aparece indicado acá, ¿no? Fuentes sobre el problema de los universales, ¿no? Y aquí está Tomás de Aquino como fuente para el problema de los universales, ¿no? Después hay otros pasajes de Tomás de Aquino que son de otros temas, ¿no? Entonces tienen que distinguir eso. Pero ahora estoy viendo que hay un pequeño error, lo vamos a corregir al tiro. No, la cuestión 84 pertenece a lo que tenemos que ver como problema de los universales, ¿eh? Porque estas dos cuestiones que son seguidas, 84 y 85, están dedicadas al problema del intelecto, precisamente. Entonces, esa es parte de esto. Bueno, y en realidad también la cuestión de veritate. Bueno, sí, esa tiene que ver con los dos temas, así que podemos dejarla donde está. Pero esta cuestión 84 la tenemos que poner aquí. Es importante agregarla aquí. La que vamos a ver ahora, sin embargo, es la 85. Después podemos retroceder a la 84. Se trata de la primera parte. De la primera parte, esto también hay que agregarlo. En la primera parte de la Suma Teológica. Todas estas cuestiones son porque la Suma Teológica tiene tres partes. Pero las partes 2 y 3 son efectivamente teológicas en el sentido de la teología revelada, mientras que la primera parte es más bien filosófica. Son como los conceptos filosóficos básicos que él ordena, ¿no? Como un poco una gran introducción a la parte teológica propiamente tal. Vamos a abrir ese texto. No, la parte... Suma de teología, entonces está hacia el final de la parte primera, porque son como alrededor de 100 cuestiones. Se ordena, bueno, el orden temático parte de Dios, porque como es suma teológica, digamos, a pesar que la primera parte es filosófica, igual está ordenada teológicamente. O sea, el primer tema es Dios, después se habla de la creación, y después al final, en la última parte, como el último cuarto, se habla del ser humano, entonces se habla del cuerpo y alma, y después, bueno, después de la voluntad, intelecto y voluntad, y en estas cuestiones 84-85 se habla específicamente del intelecto. Entonces ahí es donde se habla del intelecto agente y de qué tiene el intelecto agente, en el fondo, cuál es su naturaleza, que es el punto clave, ¿no? Porque para saber cuál es el estatus ontológico de los universales, ¿no? Que es nuestra pregunta, ¿no? Entonces hay que saber, en el fondo, cuál es la materia prima, por decirlo de algún modo, de que los universales se producen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la naturaleza del intelecto agente? Si el intelecto agente se toma como algo que, de algún modo, produce los universales en la mente, ¿no? Cuestión 85. Vamos a partir de esta, de la 85.
Bueno, ¿qué significa cuestión? La cuestión, evidentemente, es un problema, la cuestión. ¿No? Es el modo, entonces, por problemas en que los estudiantes, que ya son estudiantes, hay que imaginárselos bastante avanzados, ¿no? Están en condición de discutir problemas, y la cuestión es una discusión, ¿no? Que se hace como una discusión real, ¿no? Y después la suma de eso, suma, evidentemente, es el resumen por escrito de la discusión real que se hizo. Y la discusión se hacía en base a un preciso orden. Se planteaba el problema. Aquí, por ejemplo, bueno, sobre el conocer se plantean, en realidad la cuestión no es una sola pregunta, contiene una serie de preguntas. O sea, ¿qué preguntas se pueden plantear sobre el problema del intelecto? ¿No? Y son, por ejemplo, estas 8 preguntas. Primera, ¿nuestro entendimiento conoce o no conoce lo corporal y lo material, abstrayendo, ¿no? la abstracción, abstrayendo especies de las imágenes? 2, las especies inteligibles abstraídas de las imágenes se relacionan con nuestro entendimiento como lo que se conoce o como el medio por lo que se conoce. 3, nuestro entendimiento por naturaleza conoce o no conoce ante todo lo más universal, etcétera, ¿no? Entonces se plantean una serie de preguntas y después generalmente se parte de las objeciones, o sea, se parte de la tesis contraria a la que después él va a defender. Entonces, por ejemplo, aquí traduce objeciones. En realidad el texto latino dice, parece que, parece que, objeciones por las que es un agregado del traductor. El texto latino parte aquí, donde dice, parece que, videtur quod, que nuestro entendimiento no conoce lo corporal y lo material abstrayendo especies de las imágenes, ¿no? Que parta de aquí ya es indicativo, porque muestra que cuando él propone, Tomás de Aquino, bueno, y también Alberto Magno, antes que él, esta doctrina de la abstracción, recibió muchas críticas, ¿no? Recibió muchas críticas. A muchos le dijeron, en realidad no es así. Nuestro entendimiento no conoce lo corporal y lo material, abstrayendo especies de las imágenes. No, por eso mismo que muchos pensaban que eso era caer en una forma de empirismo, ¿no? Y muchos que habían evidentemente sido formados a la escuela de Agustín, porque Agustín es evidentemente el libro de texto fundamental, ¿no? Que se estudian los filósofos cristianos. Después viene Aristóteles, etc. Pero, digamos, el maestro de base por siglos y siglos era Agustín, y Agustín no habla de la abstracción. Entonces eso de venir con esto de la abstracción parecía nuevo y parecía como falso, ¿no? Porque parecía traicionar, claro, esta naturaleza especial del intelecto que no saca las ideas como, claro, sacándolas de lo material, como de la sensación, ¿no? Y bueno, entonces se hace todas las objeciones, parece que no, y se dan todos los motivos por los cuales parece que no. 1, 2, 3, 4, 5. Después se dice en contra, ¿no? En contra está, bueno, en este caso en contra es la cita de Aristóteles. Y después la respuesta, ¿no? Él da su respuesta, solución, y después de dar la solución, responde una por una a las objeciones. A la primera hay que decir, a la segunda hay que decir, etc. Entonces todo eso se hacía muy ordenadamente en la discusión. Podemos imaginar que la discusión era bastante larga, ¿eh? Cuando se proponía el problema, se dedicaba, a los estudiantes no hacían otra cosa, se dedicaban como todo el día a eso, ¿eh? Eso aquí está resumido en pocas páginas, pero la discusión real era bien, bien larga. Entonces, por eso estos textos son unos condensados, hay que leerlo con bastante detención. Partamos, bueno, en realidad la hora se acabó. Pero partamos leyendo la primera solamente. ¿Cuál es la primera objeción? Que es quizás una de las objeciones clave, ¿eh? ¿Quién quiere leer esta primera objeción?
Yo leo, profe. Espera, no, perdón, cambié de idea. No, no leas la primera, porque como tenemos poco tiempo, quiero ir directo a las que son más importantes. Lee las 3 y la 4. Ya. En esa parte donde dice todavía más. Todavía más. Todavía más. En el tercero de Anima se dice que las imágenes se relacionan con el alma intelectiva como los colores con la vista, pero la visión no se verifica abstrayendo especies de los colores, sino por la impresión de estos en la vista. Por lo tanto, tampoco el entender se verifica abstrayendo algo de las imágenes, sino porque las imágenes se imprimen en el entendimiento. Y también, como se dice en tercero de Anima, en el alma intelectiva se encuentra el entendimiento posible y el agente, pero extraer las especies inteligibles de las imágenes no le corresponde al entendimiento posible, sino que le corresponde archivar las imágenes ya abstraídas. Pero tampoco parece que le corresponda al entendimiento agente, que se relaciona con las imágenes como con los colores de la luz, la cual no abstrae nada de ellos, sino que, más bien, influye en ellos. Por lo tanto, de ninguna manera entendemos abstrayendo de las imágenes. Voy a comentar rápidamente esta última que me parece la más importante. Y de hecho después la respuesta a la respuesta a la cuarta es la más importante. Bueno, entendimiento posible no lo mencionamos antes, pero el entendimiento posible es esa facultad del entendimiento en la cual se reciben las especies ya abstraídas. O sea, el intelecto agente sería la potencia del alma que produce las especies, que produce los universales. Una vez producidos, los deposita, como que lo almacena, los archiva, sería como el disco duro, ¿no? donde archiva las especies ya producidas, ¿no? Entonces, los críticos dicen, bueno, evidentemente tú hablas de esta abstracción, pero la abstracción, ¿quién la hace? No la hace el intelecto posible, porque el intelecto posible simplemente es el lugar donde se archivan, ¿no? Le corresponde archivar, como recibir, ¿no? Las especies ya abstraídas. Entonces no es él el que abstrae. Pero tampoco parece que le corresponda al entendimiento agente. ¿Por qué? Porque el entendimiento agente se relaciona con las imágenes como con los colores, la luz. Y bueno, y esta metáfora de la luz, ¿no? Es evidentemente una metáfora que era difícil de objetar porque unía Platón, Agustín, Aristóteles. En otras palabras, todos habían comparado. Cuando dicen, bueno, ¿cómo lo hace el intelecto agente para abstraer las especies? Bueno, lo hace porque tiene una luz. Entonces, ilumina, ¿no? Ilumina el fantasma, ilumina el fantasma. Entonces, estos dicen, bueno, pero entonces si ilumina, entonces no abstrae, no extrae, sino que más bien influye. Digamos, la luz no es que extraiga, la luz ilumina, no es algo que quita algo de algo, ¿no? La luz le da algo a algo. Y entonces saltemos directamente a la respuesta a la cuarta. Después, la próxima vamos a leer toda, pero ahora para que tengan aquí un punto muy importante para afirmar, veamos la respuesta a la cuarta. A la segunda hay que decir, a la tercera hay que decir, a la cuarta hay que decir. Lee la respuesta a la cuarta. A la cuarta hay que decir, el entendimiento agente no solo ilumina las imágenes, sino que también abstrae de ellas las especies inteligibles. Las ilumina porque, así como el sentido se perfecciona en su capacidad por su unión a la facultad intelectiva, así también las imágenes, en virtud del entendimiento agente, se hacen aptas para que de ellas puedan ser abstraídas las especies inteligibles. Y abstrae estas especies inteligibles de las imágenes en cuanto que, en virtud del entendimiento agente, podemos considerar las naturalezas específicas de las cosas sin sus determinaciones individuales, en cuanto que el entendimiento posible es informado por las representaciones de dichas naturalezas. Y entonces aquí él hace una distinción muy importante, que yo sepa no la hace tan claramente en ninguna otra parte. Todavía no es la solución completa, pero es un paso importante para la solución. En definitiva, los críticos que él tiene delante son los que dicen no.
el conocimiento no es por abstracción, o sea, la formación de las especies no es por abstracción, sino por iluminación, porque el intelecto tiene que iluminar el fantasma, ¿no? Entonces tiene que agregarle algo al fantasma, no extraer, no sacar, ¿no? Entonces él dice, bueno, en realidad, dice, entonces admite en realidad que hace ambas cosas, ¿no? Aquí dice, no. Generalmente en los manuales y también en la tradición tomista se dice, es que Tomás abandona la iluminación, ¿no? Agustiniana, etcétera, platónica, y le sustituye la abstracción que es aristotélica. Este pasaje demuestra que no se trata de una sustitución, sino que de una complementación, ¿no? Él dice, el entendimiento de gente no solo ilumina, sino que también abstrae. En otras palabras, le concede. Si bien está sosteniendo en la cuestión que el conocimiento es por abstracción, pero concede a los críticos un punto fundamental, ¿no? Que primero las ilumina, ¿no? No solo ilumina, sino que también abstrae. Primero ilumina, porque así como el sentido se perfecciona en su capacidad por su unión a la facultad intelectiva, así también las imágenes, en virtud del entendimiento agente, se hacen aptas para que de ellas puedan ser abstraídas las especies inteligibles. Se hacen aptas, o sea, reciben algo. Reciben esta luz, ¿no? Por la cual ellas se hacen aptas para que después pueda hacerse esa operación de extracción y composición. En otras palabras, tienen que recibir esa luz de lo universal. Aquí no lo especifica, pero hay otro texto que lo completa. Lo podemos ver la próxima vez. No dice aquí la luz de lo universal, dice solo la luz, está solo la metáfora. Yo lo agrego ahora, pero no lo invento, sino que lo agrego de otro texto. Digamos, la luz de lo universal, en el fondo, son iluminadas por esta luz de lo universal. Una vez iluminadas por la luz de lo universal, el fantasma ahí sí que es visto a la luz de lo universal. Entonces está en el nivel del universal, está en el nivel del ser ideal. Una vez que está en el nivel del ser ideal, claro que puedo abstraer, porque yo puedo extraer, o sea, puedo, como dice Aristóteles, componer y dividir ideas una vez que son ideas. Lo que no puedo es extraer las ideas de lo singular. Esa es la operación ontológicamente imposible. Una vez, en cambio, que el fantasma está iluminado en la metáfora o universalizado, para expresarlo en términos técnicos, visto a la luz del concepto universal, del cual el intelecto agente se sirve como la materia prima. Entonces, esa es la materia prima, algo que en el intelecto agente es un concepto universal. Una vez que eso está en la luz de lo universal, nada impide que yo pueda abstraer efectivamente lo que es propio y quedarme con lo común. Porque eso lo hago en base a la idea de lo común que tengo en la mente. Esta explicación que es muy clara, digamos, de este problema que muchos siglos quedó insoluble, porque estaba esa como inconexión entre este planteamiento semi-empirista y cuál era el rol exacto del entendimiento agente en eso. Este punto crucial es el que ha aclarado Rosmini en esos libros que yo le aconsejo. No es que lo inventé yo. Entonces, por eso yo aconsejo mucho leer esos textos. Y en particular, este pasaje lo explica en ese textito, que son pocas páginas, que se llaman Renovación de la Filosofía. Es un comentario a esta cuestión, que explica con detalle este punto que ahora yo lo resumí. Así que ahora los dejo porque ya algunos de ustedes creo que tienen clase, ¿no? Vamos a seguir entonces leyendo aquí cuestiones. Traten de leer todas enteras las cuestiones aquí 84 y 85, que son cruciales para este punto entonces. No sé si hay alguna última pregunta o consideración. Profe, yo tengo una del ensayo. Una duda del ensayo. Sí, dime. En el ensayo hay que hacer como lo hicimos el semestre pasado, como un recuento o sea, como hicimos el semestre pasado, pero adaptado a esto, sería como un recuento del problema de los universales según los diversos autores, o tendríamos que hacer como una visión más de entrar en lo que postula Tomás. No, claro, no, hay que exponer lo que postula Tomás.
pero agregándole, o sea, hay que poner en el centro de la exposición, tiene que estar Tomás, pero agregándole relaciones, como referencias, comparaciones a los otros autores, ¿no? Por ejemplo, comentando el texto aquí del de Tesense, por ejemplo, agregar la referencia a lo que puede estar en Avicena, ¿no? A lo que viene de Aristóteles, lo que viene de Platón, ¿no? Aquí en estas 4 líneas que acabamos de leer de la cuestión 85, por ejemplo, hay que agregar, no sé, esta luz, ¿no? De cuál es la fuente de eso, qué significa, ¿no? ¿Dónde está? Por ejemplo, viene de Agustín, pero también viene de Aristóteles, cuáles son las fuentes que él tiene en mente, ¿no? Yo les voy a subir también un archivo con fuentes para facilitarle aquí la tarea. Estoy juntando como en un único archivo, que yo las tengo, bueno, obviamente en diferentes archivos de diferentes autores, pero estoy tratando de armar un archivo donde al menos las fuentes principales estén compactadas, porque eso les puede servir para tener como un registro de cómo él lee, o sea, eso mismo que dice Aristóteles, por ejemplo, ir a releer ese pedacito del De Anima, donde Aristóteles habla de esta luz y del intelecto agente, mostrando, por ejemplo, cómo ahí uno se da cuenta como lo que dice ahí Aristóteles es una sugerencia muy interesante, esto del intelecto agente, pero está todavía en una forma embrional, tiene que desarrollarse para que se entienda bien qué es este famoso intelecto agente, ¿no? Y ese desarrollo lo hace, bueno, lo hacen siglos de filosofía y después Tomás constituye como un poco la última síntesis de eso, ¿eh? No es que él invente, pero tiene esta gran capacidad de síntesis, como que sintetiza cosas que se han ido desarrollando por siglos y después les da como una formulación muy en breve que queda como plasmada y entonces es muy útil, ¿no? Pero obviamente no es que, digamos, ese proceso es complicado, entonces la idea es mostrar cómo él, por ejemplo, toma ese concepto de ahí y que, por ejemplo, qué le agrega, por qué lo hace más claro. O sea, tratar de ver un poco cuál es la doctrina de Tomás, pero en relación con las fuentes principales, para dar una idea un poco del desarrollo de eso, ¿no? Del desarrollo, cómo se ha llegado a eso. No sé si queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. Bien, ahí piénselo en todo caso, y igual la próxima semana vamos a seguir con esto. Bien, que estén bien entonces. Profe, tengo una consulta, pero con respecto. ¿Sí? ¿Aló? Sí, disculpe. Que tengo una consulta con respecto a traducción, pero no de bibliografía del curso, sino de Agustín. Quería preguntar cuál era más óptima. Ah, ¿pero de qué obra? En específico de confesiones. Ah, de confesiones. Y yo personalmente aconsejo la de la Bach, Ah, ya, perfecto. la que usamos de la Bach. Ahora, si tú bajas los archivos que yo subí a cursos, ahí para esos libros también yo le agregué algunas pequeñas correcciones. Ah, Pero, ya, ya. pero eso te sirve, claro, para los puntos que son como más técnicos, ¿no? Como para la narración, como en general, la traducción de la Bach es buena. También es buena la de la Maña Vasca, que es argentina. Pero yo no la tengo creo que no la tengo, voy a revisar. Creo que no la tengo en PDF. Si la encuentro, la voy a subir, porque esa también Por es favor. buena. Ah, Ya, pero la de la Bach, en todo caso, es muy buena. Es un poquito antigua, pero es buena. ya, profe. Muchas gracias. Ya, de nada. Nos vemos. Que esté muy bien y que tenga buen día. Igualmente.